¿Sabes una cosa? Nosotros no vamos hacia la gracia, sino que nosotros estamos en la gracia y seguimos profundizando, porque dirigirnos hacia el tema de la gracia, dirigirnos hacia la gracia, significaría que buscamos estudiar simplemente otro tema bíblico, pero nosotros estamos en la gracia y en ella profundizamos. Como consecuencia, la gracia se hace mucho más personal. Entonces comprendemos que la gracia es la persona que hace toda la diferencia, Jesús. Todo se trata de Jesús. Amén. En este proceso sucede algo en nosotros. Es esa percepción que recibimos. Estamos hambrientos y con ello desarrollamos hambre por más. ¿Qué es? Por más de Jesús. Exactamente así. Hambre por más gracia. Aleluya. Más de Jesús. No se trata más de querer ocuparme con otros tantos temas. No se trata de desarrollarnos y capacitarnos en 50 seminarios diferentes. Se trata más bien de estar más hambrientos de Jesús. Amén. ¿No es esto impresionante? Ayer estuve en Holanda. Enseñé allí 8 horas en la escuela bíblica. Estos 170 estudiantes estaban muy hambrientos y la unción aumentó. ¿Sabes por qué razón solemos tener ese sentir de estar volviendo a casa? El corazón del ser humano, tu ser tiene un profundo deseo, Tu deseo en lo profundo de tu ser, justamente eso es lo que se suele decir muchas veces, que en lo profundo de tu ser existe un fuerte deseo por encontrar a Dios como tu Salvador, aunque las personas no sean siempre conscientes de ello, pero en lo profundo de nuestro ser existe también el anhelo y deseo de ser provisto, deseo de provisión, ¿de acuerdo? Es una de las necesidades básicas de toda mujer, seguridad y provisión por medio de su marido. Por tanto, si el Señor es nuestro esposo, aleluya, ¿qué crees que Él hace en nuestra vida? Él nos concede seguridad y provisión. Ayer en Holanda hablé todo el día de la seguridad de salvación. Seguridad de salvación fue el tema de estas clases. No podemos perder más la salvación. Dios quiere concederte seguridad. Así es la naturaleza de Dios. Él quiere darnos seguridad de salvación. Seguridad. ¿Qué clase de vida es cuando piensas que has encontrado al Salvador, pero por la otra parte tienes que temer perder tu salvación a causa de algún error? Esto significa no haber llegado a casa. Eso no es volver a casa. Dios es quien proporciona seguridad. Dios provee. Aleluya. Tener suficiente provisión es una de nuestras necesidades básicas. Necesitamos la seguridad de que siempre tendremos la provisión necesaria. El principio de la gracia es que tenemos provisión. Por eso utilizo esta palabra suplir, porque esta significa provisión, ser provisto, provisión, ser provisto, provisión, provisión. La gracia provee, la ley demanda, la ley demanda. ¿De acuerdo? Exactamente así es en la religión. Uso esta palabra adrede. En la religión no nos provee, sino demanda esfuerzos de nuestra parte, porque el principio básico de la ley es la demanda. La ley demanda, pero la gracia provee. Por esa razón, personas que son religiosas o están en una religión suelen tener el sentir, se demanda de mí, tengo que cumplir, y yo no puedo cumplir el estándar divino, no puedo ser justo. Piensan de esa manera porque están bajo la ley. Es así porque
están bajo la ley, pero la gracia nos provee de todo. Aleluya. La gracia provee, la gracia suple. ¿De acuerdo? La gracia nos provee de todo. Hoy quiero continuar con este tema porque esto es algo que como iglesia tenemos que comenzar a comprender y tener arraigado en lo profundo de nuestro ser. Se trata de la verdad de que el Señor nos provee, que existe una continua provisión en todo lo que hacemos. Si estamos haciendo un servicio o si es en nuestras reuniones o mientras oímos la palabra o en aquellas cosas que el Señor nos quiere dar, la gracia suple, la gracia aprovisiona. Por esa razón creo hoy que tú serás provisto con todo lo que necesitas para esta semana que está por comenzar. La gracia suple. Ese es el principio fundamental de la gracia de Dios. ¿Sabes? Volver a casa produce en ti este sentir y seguridad de que recibes la provisión necesaria, que ahora puedes recibir provisión. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? Significa tener la percepción interior de estar constantemente aprovisionado. De ser así, estamos bajo la gracia. Tenemos un constante sentir interior de estar aprovisionado. Este es un aspecto de vivir bajo la gracia. Pero si tenemos constantemente el sentir que se demanda de nosotros, entonces no estamos todavía realmente bajo la gracia. Habrá tiempos en que mucho será demandado de ti. Puede ser que sea en tu profesión, puede ser en tu negocio, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu independencia laboral, también puede ser en la iglesia. Por ejemplo, cuando llevamos a cabo una conferencia. Por ejemplo, si alguna vez llevamos a cabo una conferencia de la Alianza de la Gracia, que dure varios días. En esos casos se demanda mucho de nuestros colaboradores voluntarios, ¿de acuerdo? En esos casos son necesarios colaboradores voluntarios. Se demanda mucha colaboración voluntaria. Por ejemplo, en el caso de una conferencia de 3 días, como ya la hemos tenido, es muy importante que siempre, ya sea que sea en tu profesión o en la iglesia, cuando es demandado de ti, dirige tu mirada hacia su provisión. Concéntrate en su provisión. Mira hacia su provisión, porque cuando se demande más de ti, Él te dará más provisión. Amén. Cuando sea demandado más de ti, Él te dará lo que necesites en cada caso. Pero si comenzamos a decir, el trabajo es demasiado, tanto para hacer y más demanda en el trabajo, en ese caso nos concentramos más en la demanda. Pero en aquel momento tengo que aclarar, los momentos de tanta demanda sea una cuestión constante, pero existen ciertos momentos especiales en nuestras vidas en que se demanda más de nosotros. Justamente en esos casos, confiemos en el Señor por más provisión. Ayer prediqué 8 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 8 horas. En tal caso se demanda más de mí que en la reunión del domingo. Se demanda de mí 8 veces más. Tengo que hacer entonces. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que creer al Señor por provisión para estas 8 horas. Yo deseo que como iglesia aprendamos esto, que nos extendamos por ello. ¿Sabes por qué razón podemos hacerlo? Jesús dijo lo siguiente en Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro derecho. Cuando se demanda más de nosotros, podemos confiar en el Señor, quien en esos casos nos concede más provisión. Debido a que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir, y su ministerio fue el ministerio más grande que existió. Jesús entregó su vida en su ministerio.
tal como está escrito aquí, al fin de rescatar a muchos. Incluso entregó su propia vida. En base a esto, cada vez, siempre, puedes esperar más fuerza y más provisión, más provisión. Cada vez, ya sea en tu empresa, en tu casa, en la iglesia, cuando estás en situaciones en que es demandado mucho de ti, recuerda que Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir. Se trata de una fuente inagotable. Aleluya, una fuente inagotable. Alabado sea el Señor. La gracia suple, la gracia suple. La gracia y la provisión siempre están presentes allí donde está la presencia del Señor. ¿De qué manera está presente la provisión? ¿De qué manera está presente el abastecimiento? Allí donde Jesús está presente, donde se manifiesta su presencia, allí también está presente su provisión. Allí está su provisión. ¿Te acuerdas de la historia de los discípulos que estaban de camino a Emaús? Los que estaban de camino y estudiaban la Biblia, estudiaban el Antiguo Testamento, pero no entendían lo que leían. De pronto apareció Jesús, los acompañó por ese camino y comenzó a explicarles las escrituras del Antiguo Testamento. Les explicaba el libro de Isaías, les explicaba y revelaba lo que las escrituras decían de él, lo que las escrituras decían de él. ¿Ves? Es muy interesante esto. Estos discípulos estaban caminando hacia Emaús. Caminaban y no entendían lo que estaba escrito en las Escrituras. ¿Qué podían sentir ellos en ese caso? Ellos leían la Escritura y no entendían lo que Isaías hablaba proféticamente. No entendían nada. No entiendo esto. ¿Lo entiendes tú? Dediqué mucho tiempo en este versículo. He reflexionado mucho y estudiado, pero no comprendo de qué se trata. ¿Sabes tú de lo que se trata? El otro respondía, no, este libro es muy extraño. Allí hay muchas cosas escritas que no entendemos. Y en esos momentos apareció Jesús y les explicó lo que todo ello significaba. Estos discípulos estaban frustrados. Habían intentado interpretar la Escritura, pero no lo lograban. Estaban desanimados y quizás a punto de abandonar todo. No habían sido edificados en su intento. No estaban de buen ánimo ni tampoco contentos. Cuando no entendemos algo, tenemos un montón de interrogantes y preguntas. Seguían caminando frustrados por aquel camino. De pronto viene Jesús y les explica las Escrituras. De pronto estaban entusiasmados y no se dieron cuenta lo mucho que habían caminado, porque luego volvieron a caminar otros 10 kilómetros regresando. Cuando regresaron estaban llenos de energía, estaban llenos de vida, estaban gozosos, estaban alegres, estaban felices. Sus corazones habían sido tocados. Ellos no se dieron cuenta de la distancia que caminaron ese día. Era como si volaban luego de que Jesús les había revelado lo que las Escrituras decían de él, de deprimidos a llenos de gozo. La presencia de Jesús en sus vidas fue lo que marcó la diferencia, Por medio de esta historia, Jesús nos demostró que ello funciona. Predica a Jesús. Cuando revelamos a Jesús, entonces la presencia de Jesús está presente. Y si su presencia está presente, entonces tú eres provisto.
Pero contemplar algún tema no significa necesariamente que la presencia de Jesús se manifiesta. En base a esta historia, Jesús nos demostró cómo a causa de su presencia nosotros somos vivificados y recibimos nueva fuerza, cómo la depresión desaparece y se manifiesta el gozo. Vemos cómo los discípulos regresaron llenos de energía y cómo habían sido reconfortados por su presencia. Los sostuvo durante muchos días. Revela a Jesús y la provisión se manifiesta en tu vida. Si revelamos a Jesús, entonces se manifiesta la provisión en tu vida. ¿Te recuerdas de la historia de Sansón? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esta historia? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de esta historia? ¿Te acuerdas de ese tipo con cabello largo? Aquel a quien a causa de Dalila le cortaron el cabello. Quizás algunos de ustedes oyeron de esa historia hace 35 años en la escuela dominical. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? ¿Cuál era el secreto de Sansón? Él era un hombre muy fuerte. Era un hombre muy fuerte. Era un hombre muy fuerte. Él tenía poderes sobrenaturales. Él era todo aquello que hoy Hollywood nos muestra en sus películas. Spider-Man, Superman y otros tantos superhéroes. Él era ellos todos juntos. Él tenía el martillo, tenía la coraza, tenía esos poderes supersónicos, tenía todo ello. Él poseía tremendos poderes que la gente respetaba. En su vida tenía tal fuerza que cuando se le cruzaban los leones en su camino, cuando intentaban atacarle, los partía en dos, los partía en dos. Tan fuerte era este hombre. Realmente era uno de los superhéroes. Les tengo que mostrar un gráfico interesante, realmente muy bueno. Les tengo que mostrar uno de los superhéroes. ¿Puedes verlo? El hombre de blanco en el medio es Jesús. El que cuelga es Spider-Man. En este momento estoy con ustedes como en la escuela dominical. El que cuelga de cabeza para abajo es Spider-Man. ¿Quién más está en este gráfico? ¿Quién es el hombre verde? Es Hulk. No lo hagas enojar. Nunca provoques a Hulk. ¿De acuerdo? El hombre verde es Hulk. El que está colgado es Spider-Man. El que está al lado de Spider-Man es Hero Man. El otro que está sentado es Thor. Y el azul es Capitán América. Pregúntaselo a mis hijos. Ellos los conocen a todos. Pero ¿quién es el del medio? Es Jesús. ¿Sabes lo que está escrito aquí? Jesús, el héroe de la humanidad. ¿Sabes lo que Jesús le está explicando a Thor, a Spider-Man, a Superman, a Hero Man? ¿Sabes lo que Jesús les explica? Él les dice, muchachos, siéntense y yo les explicaré cómo realmente se puede salvar al mundo. Thor tiene un martillo, de esa manera intenta salvar al mundo. Spider-Man intenta salvar al mundo con telarañas. Hulk, el hombre verde, tiene los poderes semejante a Sansón. De esa manera intenta salvar al mundo. Pero Jesús dice, pero ahora yo les muestro cómo realmente se salva al mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor salvó al mundo, aleluya. El amor es lo que salvó al mundo. Este gráfico podemos utilizarlo en la escuela dominical. Hay que aclarar estas cosas a los niños. Amor salvó al mundo. ¿Sabías que Sansón es tipo de Jesús? ¿Es tipo de Jesús? Porque el poder del amor ha salvado al mundo.
Sansón es un cuadro tipológico, como un cuadro natural de alguien que vencía por medio de la fuerza de sus músculos. Pero Sansón también nos mostró lo que sucedió bien al final. Sansón también nos mostró lo que sucedió bien al final. Fue tomado prisionero. Los filisteos lo apresaron. Los filisteos eran los enemigos de Dios. ¿Sabes lo que sucedió al final de su vida? ¿Cuál fue su última acción? ¿Cuál fue su última acción? Él se encontraba entre las dos columnas principales de aquel templo y ejerció presión sobre estas columnas y todo el templo se derrumbó. De esa manera mató a los enemigos de Israel. Fue al final de su vida. ¿Ves? Esa fue su propia condena de muerte. Porque él estaba allí en medio de aquel templo y ejerció presión sobre las poderosas columnas, y toda aquella sala se derrumbó. Todos aquellos enemigos murieron con él. Por esa razón Sansón es tipo de Jesús, porque Jesús por medio de su muerte venció mucho más a los enemigos que por medio de su vida. Y cuando Sansón estaba allí parado entre estas dos columnas y extendiendo sus brazos, presionó las columnas. Sucedió algo muy importante. ¿Qué es la forma que se vio en la persona? Se vio la cruz. Contemplamos allí a Jesús en la cruz. Jesús, por medio de su muerte, alcanzó mucho más en cuanto a vencer a nuestros enemigos que durante toda su vida terrenal. Porque el poder de las tinieblas fue vencido en la cruz. El poder de las tinieblas fue vencido por medio de la muerte de Jesús. La última acción de Sansón. Él dio su vida sabiendo exactamente que moriría al hacerlo. El edificio se derrumbaría y le costaría su propia vida. Jesús sabía que si quería salvar a este mundo le costaría su propia vida. Todos los superhéroes salvan al mundo acabando con vida en esas historias, mientras permanecen vivos. Jesús salvó al mundo porque murió por el mundo, Esa es la gran diferencia. Eso es el verdadero amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo entregó a la muerte. Así como Sansón al fin de su vida venció a sus enemigos, aleluya, Jesús venció a los poderes de las tinieblas por medio de su muerte. Si entendemos que Jesús hizo eso, estamos seguros que siempre hay provisión a disposición. ¿De qué forma se establece la provisión en tu vida? Por medio de aquello que Jesús hizo en la cruz. A causa de que Jesús fue hecho maldición en la cruz, para que tú puedas ser un bendito, un bendecido. En la cruz Jesús se hizo pobre para que nosotros lleguemos a ser ricos. Su sangre en la cruz, porque es maldecido todo lo que está colgado en la cruz. Jesús llegó a ser tu bendición a fin de que tú no estés más bajo maldición. Aleluya. Tan lejos llegó el amor. Solo este amor llega hasta la muerte. Ningún otro héroe puede competir con él, ¿cierto? Ninguno de los superhéroes puede lograr esto. Solo Jesús pudo hacer eso. Él entregó su vida para pagar el precio del rescate. Su presencia significa que tenemos provisión. Su presencia significa que siempre tendremos provisión, justamente donde está su presencia. ¿Comprendes?
Su presencia se manifiesta cuando le revelamos a Jesús a la gente, de la misma manera como se reveló a los discípulos que estaban de camino a Emaús. Revelamos a Jesús en la reunión o culto. Por esa razón no debemos despreciar las reuniones. Por eso es muy importante que asistas regularmente a las reuniones para oír la palabra de Cristo. Es importante que estés regularmente bajo la palabra de aquel que murió por ti. De esa manera la provisión del Señor se manifiesta en nuestro medio. De esa manera la provisión del Señor se manifestará también durante la semana. Hay algo que suelo repetir constantemente. A veces hablamos de algo que en tu propia vida todavía parece ser muy distante. No me refiero a que constantemente nos referimos a problemas, los problemas matrimoniales, etc. Esos son aspectos prácticos. Simplemente a causa de los aspectos espirituales, por medio de la presencia de Jesús, por el poder de la presencia de Jesús, por medio de la palabra, porque descubres otra faceta de Jesús. De pronto compruebas la provisión de Dios en tu matrimonio. Provee para ti en tu lugar de trabajo. ¿Comprendes? No siempre tenemos que estar refiriéndonos a estos aspectos prácticos. Hay personas que piensan que si no hablo temas prácticos, no pueden recibir ayuda. Presta atención. A veces los temas prácticos no te ayudan para nada, pero una revelación de Jesús, recibir la revelación espiritual y ésta se vuelca a tu vida natural. Oh, pastor, ¿no puedes hablar más de temas prácticos? Por ejemplo, crianza de los hijos, respecto al matrimonio, incluso de la ayuda para discapacitados, y vaya a saber de qué otros temas más. Habla más de cosas prácticas. Cosas prácticas provienen de personas prácticas. Pero eso no significa que sea provisión divina. Provisión divina. Cosas prácticas provienen de personas prácticas y se trata de consejos prácticos para intentar practicarlos. Pero eso no es necesariamente provisión divina. Amén. En algunas oportunidades son necesarios los impulsos prácticos. Por tanto, no me entiendas mal, pero Jesús, mientras caminaba con los discípulos hacia Emaús, les reveló las Escrituras respecto a lo que éstas decían de él. Jesús no les explicó 5 pasos para vencer la depresión. Tales cosas no les explicó. Jesús no les explicó 3 pasos importantes de la vida cristiana, de los 5 aspectos del comportamiento cristiano. No, Él se reveló a ellos y esa fue la provisión para ellos. Justamente eso los fortaleció. Ese fue su apoyo. ¿Cómo se establece la provisión? Cuando Jesús está presente. La presencia de Jesús nos concede provisión. Aleluya. La presencia de Jesús provee. Esta provisión viene por medio de la herramienta divina que se llama iglesia. No es el único camino, pero presta atención, allí comienza. ¿Por qué razón tienen las personas ese sentir interior denominado volver a casa, donde percibimos el sentir de haber llegado a casa? Justamente allí donde está la bendición de la comunión. Aleluya. Porque allí está la bendición de personas afines, la bendición de la comunión. Contempla lo que está escrito en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Aquí se nos muestra cómo podemos ser sanados, de qué manera se manifiesta la sanidad en nuestra vida. Muchos de vosotros conocéis este versículo, pero yo les quiero mostrar aquí algo nuevo, ¿de acuerdo? Proverbios 4, versículos 20 al 22. Está escrito en el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras.
inclina tu oído a mis razones. Esto se trata de oír, ¿cierto? El primer camino más importante por medio del cual Dios obra milagros actualmente no es más tanto por imposición de manos como lo era en el Antiguo Testamento, sino simplemente oyendo y escuchando. Mientras oyes, cosas suceden porque oyes. Por esa razón está escrito: Hijo mío, las hijas están incluidas, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Se trata de oír. Luego está escrito en el versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Luego versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El Señor nos muestra el camino de cómo poder recibir sanidad en nuestra vida, primero en nuestro cuerpo, pero por el oír de la palabra que produce sanidad para todo nuestro ser. Sanidad de opresión, de depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sanidad para todos los ámbitos, pero aquí también naturalmente para nuestro cuerpo. Digo esto porque muchas veces este aspecto no es tenido en cuenta. Lamentablemente hoy todavía hay personas que sostienen lo contrario. Creen que Dios hoy sana solamente el alma y no sana más los cuerpos. Por esa razón está escrito que es medicina para todo nuestro cuerpo. Se trata de medicina. ¿Qué se hace con la medicina? Hay que ingerirla. ¿De qué manera se ingiere la medicina divina? Se ingiere oyendo. Por medio de oír ingieres una píldora. Cuando vas al médico y le dices que tienes una infección, hace 2 semanas, por ejemplo, que tienes sinusitis, le dices que empeora cada vez más, le dices que no mejora desde hace 2 o 3 semanas, entonces te recetará tabletas. Quizás te recete antibiótico y te dice que debes ingerir esa medicina durante 10 días. Luego de una semana regresas al médico y le dices que nada ha mejorado. Al contrario, ha empeorado. ¿Qué es lo primero que te preguntará el médico? ¿Has ingerido las tabletas? Y tú le responderás: no lo he hecho. ¿Tenía que hacer eso? El médico te diría que justamente para ello te había dado medicina. ¿Qué es la medicina divina? La medicina divina es la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona al igual que una tableta. Justamente ahora en esta reunión, cada uno de vosotros está ingiriendo una tableta, visto espiritualmente. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, pero también es medicina para nuestra alma, porque también existe medicina para sufrimientos almáticos. La palabra de Dios tiene efecto en el cuerpo como también en sufrimientos almáticos, pero la característica de esta medicina es que hay que ingerirla, ¿cierto? Hay que ingerirla. Y en sentido figurado significa que tenemos que oír. Hay que oír, oír. Oír es como ingerir medicina. ¡Wow! Justamente por ello, en nuestra generación estamos confrontados al hecho de que muchas personas no están en condiciones de oír. Muchas personas quieren solamente hablar, hablar, hablar. Yo. Quieren decir sus mensajes egoístas. Muy bien, pero esta es mi opinión. Yo te quiero mostrar esto y lo otro. Yo quisiera explicarte lo siguiente. En todo ello, ¿dónde quedó la acción de oír? ¿Sabías que en nuestras vidas estamos muy concentrados en nuestro yo? ¿Sabes por qué es así? ¿Sabes cómo sé esto? Por ejemplo, si ahora hiciera una foto del grupo, o sea, de ustedes, ¡clic! Yo le daría a cada uno de ustedes una foto del grupo. ¿A quién buscarías en primer lugar? Te buscarías a ti mismo. Exactamente así. ¿Dónde mirarías primero? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Bueno.
Podría estar mejor peinado, ¿cierto? ¿A quién miras primero en una fotografía de grupo? Te miras a ti. ¿A quién buscas primero? Te buscas primero a ti en esa foto de grupo. ¿De acuerdo? Todos hacen eso. Bueno, puede ser que algunos buscan primero a su cónyuge, pero a más tardar te buscas en el paso siguiente. ¿De acuerdo? Por esa razón sucede que no todos pueden oír. Oír es como un arte que tenemos que volver a aprender, ¿de acuerdo? El camino para la sanidad. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¡Wow! Es el camino de Dios para sanarte. No en primer lugar por medio de imposición de manos o por medio de oración, sino por medio de oír. Ahora contemplemos todos estos versículos juntos, comenzando con el versículo 20, porque quiero mostrarles algo. El versículo 20 es el primero de estos tres. En hebreo esta frase tiene 25 letras en el idioma hebreo. ¿De acuerdo? 25 letras. Esta frase completa en hebreo consiste de 25 letras. Si contaríamos las letras en español, seguramente serían más, pero en hebreo son exactamente 25 letras. 25 es el resultado de 5 por 5. Esto es igual a gracia, gran gracia. 5 por 5, gracia sobre gracia, gracia multiplicada. Y la letra central en esta frase en el idioma hebreo, es la letra Bet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Estas son las 5 primeras letras. Aleph es la primera y Bet es la segunda. En hebreo Bet significa casa, ¿de acuerdo? En hebreo casa es la letra Bet. La letra Bet en su simbolismo, en su pictograma, simboliza una carpa. En aquellos tiempos todavía no edificaban casas, sino que tenían carpas en las que vivían. Por esa razón, Bet representa una carpa o una casa. En esta frase es la letra central. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Dónde? En la casa de Dios, en la iglesia, en su casa. Lógicamente también puedes recibir la medicina de Dios en tu propia casa. Por eso no me entiendas mal, ¿de acuerdo? No me entiendas mal. Pero hoy quiero hacer énfasis en el poder de su presencia cuando nos reunimos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Se trata del mensaje que oyes, se trata de la palabra que Jesús les predicó a los discípulos que estaban de camino a Emaús. En la casa, la letra central es Bet. Aleluya. Contemplemos el siguiente versículo. Versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Este versículo también tiene en hebreo 25 letras. ¿De acuerdo? También aquí, si contamos las letras en español, dará otro resultado. Pero en hebreo el versículo 21 consiste de 25 letras. 5 por 5. Gracia. Aleluya. El principio fundamental de la gracia es provisión. 25 letras. Pero aquí hay algo muy interesante. El énfasis en esta frase está puesto en los ojos. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. En este caso, el énfasis también en las letras está puesto sobre los ojos. Nuestra mirada se dirige hacia aquello que oímos. Jesús dijo,
Mirad lo que oís, mirad lo que oís. Nosotros no debiéramos escuchar todo lo que se predica por allí. Mirad lo que oís. Jesús dijo luego, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Hacia qué dirigimos nuestros ojos? En esta frase la letra central es el ojo. ¿Hacia dónde miramos? ¿Qué oímos nosotros? Luego dirigimos nuestra mirada hacia aquello que hemos oído. No se aparten de tus ojos. Las palabras de Dios son medicina. Por ejemplo, cuando fuiste al médico y te recetó 14 días esas tabletas, ¿sabes lo que hace la mayoría de nosotros? Colocamos esa caja con tabletas donde la tengamos a la vista, ¿cierto? Al menos yo lo hago de esa manera. A veces, para no olvidarme ciertas cosas, las coloco incluso delante de mi cama. Puede ser un papel, o delante de la puerta de mi dormitorio. Coloco una nota en la puerta de entrada o una bolsa en la manija de la puerta. ¿Conoces eso? ¿Tú también haces eso? Por tanto, colocamos a la caja con medicinas en algún lugar visible, en la mesa, al lado del teléfono, quizás en la cocina, en un lugar donde siempre la tengamos a la vista, ¿de acuerdo? Casi nadie de nosotros la guarda en algún cajón del sótano. En Europa muchas casas suelen tener un sótano, ¿cierto? Casi nadie de nosotros la esconde en algún lugar. Mayormente colocamos esa caja de medicamentos en un lugar visible para no olvidarnos. De la misma manera es con la palabra de Dios. Cuando la consideramos una y otra vez regularmente en la casa de Dios, ese es el camino hacia la sanidad. Luego está escrito en el versículo 22, contempla esto, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esto es provisión. Esta es la provisión de sanidad por parte de Dios para el espíritu, alma y cuerpo. Dios concede provisión. Dios regala provisión por medio de su palabra y de esa manera nos provee por medio de su palabra. Ese es el resultado, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El espíritu. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios 3, versículo 6. El Espíritu imparte vida, el Espíritu suple, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu provee impartiendo vida. El Espíritu imparte vida, imparte vida. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu siempre nos ministra, nos aprovisiona con vida. La ley, la letra mata, la letra mata. El Espíritu imparte vida. Regresemos otra vez a Proverbios 4, versículo 22. El Espíritu es esta provisión. Él imparte vida, porque son vida a los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Esta frase está compuesta por 27 letras hebreas. 27 letras en esta frase. Esta frase consiste de 27 letras. ¿Sabes lo que significa el número 27 en la gematria hebrea? Significa el ministerio de la salvación. ¡Aleluya! Eso es lo que hace Jesús. Ese es su ministerio. Su ministración es salvar, 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 sanar, salvar, restaurar, salvar. ¡Aleluya! Sanar, sanar, restaurar por completo. Salvar, sanar, restaurar, sanar, salvar, restaurar por completo, sanar, sanar y sanar. Así es Jesús.
porque en griego la palabra salvación es una palabra muy amplia que abarca salud, bienestar, sanidad, que abarca restauración. La palabra soteria es aplicada para salvación, esta imparte vida, es el resultado de su provisión. ¿Comprendes? En la gematria hebrea se puede dividir de la siguiente manera: 27 puede resultar de 20 más 7, 7 veces el número del candelero, el candelero de 7 brazos en el tabernáculo. El candelero es un cuadro tipológico de Jesús. La caña central del candelero representa a Jesús como el centro de nuestras vidas. 7 es el número de Jesús, siempre es el número divino. El candelero tiene 7 brazos y los otros 6 brazos están unidos a la caña central. Tener a Jesús como centro de nuestras vidas significa que Él nos ministra cada día con el ministerio de su salvación. ¡Aleluya! Por esa razón afirmo que si oímos a Jesús, entonces Jesús está en nuestro medio. Por eso la Iglesia de la Gracia revela a Jesús en el centro, y si Jesús es el centro, sucede sanidad, liberación, sucede restauración, se manifiesta el bienestar, sucede sanidad del alma, sanidad corporal. Eso es lo que Jesús hace, eso es lo que Jesús hace. Amén. Jesús en el centro es nuestra provisión. Jesús en el centro es nuestra provisión. Amén. Eso es lo que Jesús hace, provisión. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Proverbios 4, versículo 20. Volvamos a leerlo para ir finalizando. Pido al equipo de alabanza que se vaya preparando. Capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Versículo 22. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Provisión. Provisión. Jesús en nuestro medio es nuestra provisión. Amén. Aleluya. A los presentes les pido ponerse de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, te agradezco que nos has provisto, que seguirás proveyendo y que a todos los hermanos de la iglesia les proveerás con toda bendición espiritual. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, porque hay protección. Gracias, Señor, por las sanidades que sucederán. Gracias por las restauraciones que sucederán. Te agradezco, Señor, porque estás obrando poderosamente, simplemente porque te hemos revelado a ti, porque en tu muerte has vencido a todos los enemigos y en tu muerte fuiste mucho más efectivo frente a nuestros enemigos que durante tu vida terrenal. Los has vencido por completo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesús, te agradezco que obras poderosamente entre nosotros, que eres nuestro centro. Has resucitado y estás vivo entre nosotros. Padre, te agradezco que justamente en este momento una enfermedad está huyendo de un cuerpo. Sé sano de tu enfermedad, de dolores, en el nombre de Jesús. Esta inflamación huya en el nombre de Jesús. Los dolores en las coyunturas deben irse justamente ahora. Aleluya. En el nombre de Jesús ordenamos ahora que todo dolor en las articulaciones debe desaparecer. A esa presión en los ojos, les decimos que tienen que irse ahora, en el nombre de Jesús. Padre, te agradezco que esos dolores desaparecen ahora. Padre, te agradezco que estás sanando, porque estás tocando a personas justamente ahora, justamente ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te agradezco porque esa presión en el estómago, el cual está allí, esa presión, ese malestar, que no necesariamente es muy fuerte, pero de alguna manera está latente, debe
debe huir ahora en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dolores en los huesos de los dedos deben huir justamente ahora en el nombre de Jesús. La gota no tiene derecho a mantenerse en tu cuerpo. Los ataques de la gota no tienen derecho de actuar en tu cuerpo. Huye ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias que esos dedos son sanados justamente ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Alabado sea Jesús. Gracias, Padre. Amén